Alemania, como si de una serpiente se tratara, está cambiando de piel, paso a paso, de forma constante. Adiós a la Ostpolitik, a la restricción de exportación de armas, al poder blando, al Wandel durch Handel, al pacifismo como ideología predominante y a la visión mercantilista de la acción exterior de Berlín. Soy Ignacio Rubio Pérez y estás escuchando Inteligencia Alemana. Hoy hablamos con Carmen Viñas, corresponsal en Berlín de la cadena SER. La pandemia puso al país ante un espejo en el que se proyectaron sus virtudes, pero sobre todo sus defectos. En esto se celebraron elecciones y la formación de un gobierno de coalición semáforo a tres, inédito a nivel nacional, de familias políticas tan dispares como socialdemócratas, verdes y liberales, trajo consigo aire fresco en un momento en el que muchos alemanes necesitaban probar algo nuevo tras 16 años de gobiernos de Angela Merkel. Probar algo nuevo, pero tampoco tanto. Y sin respetar el manido periodo de gracia de 100 días de un nuevo gobierno, 2022 ha puesto al gabinete liderado por Olaf Scholz ante el mayor reto que ha tenido que hacer frente un gobierno alemán desde la reunificación. La guerra de Putin ha sacado a flote muchos temas, que hasta hace nada eran el elefante en la habitación. Se obviaban, apenas hablaban de ellos. Bueno, Carmen, ¿qué tal estás? ¿Cómo vive una periodista española tantos cambios que se están dando en tan poco tiempo? Bueno, pues la verdad es que se vive de una forma muy intensa y también con mucha inquietud, ¿no? Porque aparte de periodista, pues somos ciudadanos de un país que está muy cerca del principal conflicto armado en muchísimos años en Europa y además, bueno, un país que tiene un grandísimo peso específico en Europa y en el mundo por sus relaciones y sus vínculos exteriores, comerciales fundamentalmente, pero también diplomáticos con otras superpotencias, ¿no? Como el eje transatlántico, Estados Unidos, China y la propia Rusia, ¿no? Con quien han mantenido relaciones muy, muy estrechas durante décadas. Si os parece, vamos a recordar un poco, teniendo en cuenta lo que es el monotema que tenemos ahora, por desgracia, la invasión de Rusia sobre Ucrania. Alemania ha sido, a pesar de las dudas, junto al resto de socios de la Unión Europea, pues uno de los promotores de un gran paquete de sanciones frente a Rusia, ¿no? Ha puesto en marcha el Nord Stream 2, se sacaron bancos y empresas rusas del sistema de comunicaciones bancarias SWIFT, diferentes empresas alemanas han cerrado su producción. ¿Cómo se pueden gestionar tantos cambios en tan poco tiempo por parte de un gobierno que en realidad le ha dado la vuelta al calcetín de la política exterior alemana en las últimas décadas, desde la Segunda Guerra Mundial? Totalmente, la verdad es que se enfrentan a un reto ambiciosísimo y creo que ni en sus peores pesadillas cuando formaron la coalición de gobierno se imaginaban estos tres partidos políticos que se iban a enfrentar a un desafío, a tamaño desafío, ¿no? Podemos decir, bueno, se encuentran con una dependencia brutal de las energías rusas, una dependencia que durante muchos años les ha beneficiado muchísimo. De hecho, muchos expertos consideran que ha sido uno de los puntales del éxito económico alemán, ¿no? Bueno, pues de esas tasas de paro bajísimas y de una capacidad industrial y exportadora admirable, ¿no? Que les ha permitido sortear muchas crisis económicas. Entonces, bueno, pues yo creo que ellos han intentado buscar, bueno, están un poco intentando ir al corto plazo y al medio plazo, porque, claro, la situación es de tal urgencia que hay que tomar medidas muy rápidamente, muy rápidamente. Entonces, ahora mismo tienen dos frentes abiertos. Uno es la dependencia energética rusa y la otra es la llegada masiva de refugiados, que es un asunto muy importante que, bueno, pues con gran sensibilidad en este país, puesto que en 2015 ya tuvo que asumir una llegada enorme de refugiados de casi 1 millón de personas y ahora estamos hablando de que se podría llegar solo a Alemania a recibir más de 1.200.000 personas. Y además en mucho menos tiempo que lo que fue la crisis de los refugiados. Estamos hablando de 7 semanas de guerra y cada vez, bueno, pues trenes en los que llegan
miles y miles y miles de personas todos los días a este país. Has nombrado dos asuntos fundamentales, creo yo, tanto a nivel humanitario como a nivel de lo que es la seguridad en Alemania. Si te parece, vamos a adentrarnos un poco en lo que es la cuestión energética, en la dependencia no archiconocida de Alemania del gas ruso y cómo recientemente el ministro de Economía, Robert Habeck, pues anunció un desenganche de las materias primas rusas. En un primer momento, el carbón se prevé que sea más rápido, ¿no? Que se acabe con las importaciones en otoño de 2022, el petróleo tardaría algo más en 2023 y el gas en 2024. Pero estas medidas, por lo menos lo que dicen los socios, sobre todo del este de Europa, es que no son suficientes. Bueno, la verdad es que la situación energética alemana es muy preocupante porque es muy cara, es perjudicial para el medio ambiente y es dependiente de Rusia. El país se ha dormido en los laureles durante muchas décadas, solo en los últimos años han empezado a tomárselo en serio y solo cuando la agenda verde ha cobrado cada vez más importancia, ¿no?, para la opinión pública. Más de la mitad de la energía generada en Alemania procede de energías renovables, como el viento o el sol, pero las centrales de carbón, de gas y las nucleares inyectan mucha electricidad también a la red, ¿no? El petróleo es dominante en el transporte en un país muy grande en el que, bueno, pues la industria automovilística tiene muchísima importancia. Mucha gente también calienta sus casas con petróleo o con gas, las industrias, por supuesto, se queman grandísimas cantidades de carbón y gas, tanto en las industrias del acero, muy importante también en Alemania, recordemos, y las fábricas de productos químicos. Alemania en estos momentos bueno, está teniendo un 40% de importaciones de petróleo de Rusia, pero cuando empezó esta guerra estábamos en más del 55%. Es una Y más de la barbaridad. mitad del gas y del carbón. O sea, vamos bajando por motivos obvios, pero la situación es muy complicada. Se están buscando rutas alternativas comerciales para reducir esa dependencia. El viaje de Robert Habeck, del ministro de Economía, a Qatar, por ejemplo, es pues una muestra de que necesitan urgentemente firmar contratos comerciales para recibir energía de otros países que no sea Rusia. Pero también, al mismo tiempo, quieren impulsar un fomento de las energías renovables para reducir esa necesidad de los combustibles fósiles, ¿no? El problema es que cuentan con muy poco tiempo, porque para dejar de depender del gas ruso, las instalaciones de almacenamiento tienen que estar llenas antes del otoño. Y Alemania se ha encontrado con que la mayor instalación de almacenamiento del país está prácticamente vacía. Una instalación que pertenece a Gazprom, a la gasística estatal rusa, y que se ha sabido ahora que se ha dejado deliberadamente vacía desde finales de 2021. O sea, no se habían dado cuenta los alemanes, que es un fallo gordísimo de seguridad, que esta instalación de gas cada vez tenía bueno, pues menos capacidad, gas, ¿no? estaba vacía, menos capacidad, efectivamente, que nadie estaba inyectando gas a esas instalaciones, ¿no? Ahora el gobierno, bueno, después de estos grandes sustos, ha decidido tomar el control de las filiales alemanas de Gazprom Germania. No se trata de una nacionalización en el término clásico, ¿no? Pues los economistas hablan más de que es un sistema fiduciario por el cual la Agencia de Energía Alemana se va a hacer cargo o va a supervisar esta empresa, ¿no? Solo esta actuación, per se, podría considerarse que es una actuación muy importante dentro de la estrategia de seguridad nacional. Porque un Estado que pasa a controlar una empresa extranjera en su suelo, que es crítica para su economía y que lo hace, según nos cuentan, para protegerse, porque se entera de que se iba a vender a otra empresa rusa de propietario desconocido y que además lo iban a hacer sin que les hubiesen informado y sin su consentimiento. Pues claro, es una medida de gran calado para evitar que esa infraestructura vital para su economía quede en manos de no se sabe muy bien quién. Estamos hablando además de medidas, ¿no?, que no nos hubiéramos podido imaginar hace 10, 15, 20, 30 años. No lo habías indicado bien, no es una nacionalización total, pero va en la dirección. Es decir, que se está tomando el control también de sectores críticos para el desarrollo del país. Claro, yo creo que se han dado cuenta que necesitan ser, o que el objetivo final es ser soberanos energéticamente hablando. Y para eso, bueno, pues necesitan hacer frente a diferentes sectores y actuar de forma coordinada
y lo más rápidamente posible. Otro de los proyectos que tienen en marcha es construir instalaciones de gas licuado, que es que Alemania no tiene ninguna. Y es un proyecto que lleva mucho tiempo con él y para el que no habían encontrado financiación privada. Es de suponer que ahora, dada las características de la situación, se encuentre financiación no solo estatal, sino privada, para poner en marcha esas infraestructuras. De momento, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues apoyarse, también lo ha dicho el canciller Olaf Scholz, apoyarse en la red de gasoductos europeos, que funciona muy bien, que son los que unen la península ibérica con el resto de Europa. Con todas las energías también se ha hablado mucho y se ha reabierto, por supuesto, el debate sobre qué hacemos con las nucleares, que las vamos a cerrar ya este Exacto, año. porque las nucleares no se va a dar marcha atrás, ¿verdad? Claro, solo nos quedan dos centrales nucleares abiertas aquí en Alemania y es voluntad de este gobierno que sigan cerradas, o sea, que se vayan a cerrar las que quedan, estas dos, y el resto permanezcan cerradas. Incluso las propias empresas operadoras han comentado públicamente que es demasiado tarde para revertir este proceso. Claro, estamos hablando de procesos muy complicados. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Pues hace una semana apenas el ministro de Economía, Robert Habeck, bueno, presentó un paquete, lo que han llamado el paquete de Semana Santa, en el que nos cuentan que quieren alcanzar una serie de objetivos climáticos en el futuro para que las energías renovables pues, se amplíen de forma masiva, ¿no?, en Alemania. Y en este plan, que es muy ambicioso, pues lo que quieren es que el 80% de la producción eléctrica del país para 2030 proceda de renovables, que también el carbón esté absolutamente eliminado. Sí. Pero claro, nos encontramos con que la inversión para llevar a cabo esto es gigantesca. Se está hablando de 200.000 millones de euros en los próximos 4 años. Esto choca frontalmente con la política de deuda cero que hasta ahora había mantenido el Estado alemán. Ya se dinamitó por completo con la pandemia y ahora va a seguir así en los próximos años. Con lo cual, esto, la verdad es que todo es una bomba de relojería para la opinión pública alemana, porque es socavar ideales que han mantenido como inamovibles y como pues, imposibles de cambiar y que pertenecen a su idiosincrasia durante décadas. Has nombrado muy bien el tema de lo que es el desarrollo, la potenciación de las energías renovables. No tanto es una cuestión, creo yo, desde mi punto de vista financiero, por así decirlo, de cuánto se puede dedicar a ello, incluso problemas de la implementación, es decir, conocemos el alto grado, los que vivimos en Alemania, el alto grado de burocratización que existe en este país. Y al ritmo que se están desarrollando ahora mismo las renovables, parece muy difícil, ¿no?, que se pueda llegar a ese objetivo de 2030, como habías indicado. Claro, por eso también comentaba el otro día Habeck, el ministro, que uno de los objetivos para conseguir que este plan se desarrolle lo mejor posible es reducir la inmensa burocracia que supone instalar este tipo de, pues de plantas de energía eólica o de energía fotovoltaica, etcétera, etcétera. Tanto para las industrias como para los hogares particulares, ¿no? Sí. Yo creo que los retos los has dejado muy claros a lo que se enfrenta Alemania ahora mismo, los problemas que ello puede traer en la opinión pública. Y aquí, desde mi punto de vista, hay dos personas, ¿no?, que van a jugar un papel fundamental en los próximos meses, una dupla femenina, por así decirlo. Por un lado a la ministra de Exteriores, Annalena Baerbock, y por el otro a la ministra de Defensa, a Christine Lambrecht. Annalena, vamos a empezar por la cuestión de la política exterior, ¿no? Una líder de los Verdes que llegó con unas ideas de desarrollo de política exterior basada en los valores y que de repente se ha encontrado con una invasión, con lo que es el tablero político o geoestratégico en Europa ha volado por los aires y ahora tiene que desarrollar una nueva estrategia de seguridad. Tiene muchos retos, ¿no?, por delante. Bueno, a mí me gusta hablar de un trío de mujeres, no tanto de una dupla como de un trío, ¿no?, que son 3 mujeres que tienen ahora mismo muchísimo poder en el Ejecutivo y que se van a encargar de la política exterior y de rearme alemana, que son, como tú bien dices, Baerbock, la ministra de Exteriores de los Verdes, Christine Lambrecht, que es la de Defensa, socialdemócrata, pero no se nos olvide que está también la de Interior, Nancy Faeser. Y luego hablamos también la parte que le va a tocar asumir a Nancy Faeser, que también es muy relevante, ¿no? Bueno, es la primera vez en la historia que 3 mujeres ocupan al mismo tiempo los principales cargos relacionados
con la seguridad nacional. Y es muy relevante también porque las tres han sido siempre proclives o han pertenecido incluso a movimientos pacifistas. Sí. Esto entronca con lo que me comentabas, ¿no? De Baerbock, de cómo se dinamita por completo pues la política que ha sido hasta ahora Alemania. Baerbock es una mujer joven, relativamente joven, tiene 41 años. 41. Claro, y bueno, se va a ocupar de nada más y nada menos que la nueva estrategia de seguridad Alemania. Ya en los últimos encuentros que la hemos visto con mandatarios extranjeros, la hemos visto con una postura muy decidida, tiene las ideas bastante claras, también incluso un poco agresiva, diríamos, contra Rusia. Sí. Y bueno, ha dejado claro que quiere que la política exterior sea más ofensiva y basada en valores, pero también que haya un consenso, ¿no? para enfrentarnos a este proceso de una forma exitosa, ¿no? Sí. Ella ha dicho hace poco que de no ser por la guerra quizá nunca se habrían tomado algunas de estas decisiones, una opinión que comparto totalmente, ¿no? El envío de armas mismamente. Por ejemplo, claro. Ella comentaba que se trata un poco de un cambio en la imagen que Alemania tiene de sí misma y cómo se define ante el mundo. Dejar de esconderse detrás de su historia, que muchas veces Alemania utiliza esa historia como parapeto para no asumir demasiadas responsabilidades, y adoptar un papel pues mucho más activo, ¿no? Estaba ahora acordándome, porque lo había leído hace poco en Der Spiegel, una anécdota, ¿no?, de Annalena Baerbock cuando estuvo de visita en Rusia antes del inicio de la invasión y se reunió allí con el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov. Bueno, estaban en una comida, lógicamente Sergei le dijo, aquí siempre hay que tomarse un vodka, como un poco intentando meter a la mujer en la vereda del juego político de los hombres, por así decirlo, y la respuesta que le dio es: yo ya tengo suficiente, yo lo que he tenido que es cuidar a dos niños, ¿no? Creo que eso marca un poco también ese aire fresco que quiere traer en la política exterior, esa forma de hacer política diferente. No sé si lo podemos definir como algo feminista, eso ya quedaría a la consideración de cada uno, pero sí que tiene las ideas claras y sabe también adaptarse a los tiempos, ¿no?, que le tocan vivir. Sí, bueno, respecto a lo que decías de feminista o no feminista, es que ella misma ha definido su política exterior como feminista. Por eso te comentaba que creo que Baerbock tiene muy claro el papel que quiere jugar en este ministerio. Creo que después de lo mal que lo pasó en la campaña electoral, lo mal que lo ha pasado durante las negociaciones de coalición, que fue apartada incluso por su propio partido, se adoptaron algunas actitudes muy poco elegantes por parte de los verdes en relación a Baerbock. Ahora yo creo que se encuentra muy cómoda, que está encontrando su papel y su sitio en este ministerio, y bueno, yo estoy segura que nos va a dar muchas sorpresas. Sí, de hecho, se ve en muchas encuestas que lo que es la opinión pública respecto a su labor, ¿no?, que está mejorando. Efectivamente. Sí que yo, desde mi punto de vista, creo que es una de las futuras lideresas de Alemania, es decir, ha llegado para quedarse muchos años. Si te parece, Carmen, vamos a pasar de Baerbock a Lambrecht, es decir, otrora ministra de Familia. Pensábamos que iba a dejar la política activa, no de primera línea, pero le llamó Olaf Scholz y le dijo que la quería en lo que es el Ministerio de Defensa, porque es una de esas personas que pertenecen al círculo de confianza del canciller alemán. Pero tiene un reto impresionante. Primero, cómo gestionar una partida especial de 100.000 millones de euros para la renovación de la Bundeswehr. Y segundo, medio largo plazo, ¿no?, esa inversión que tiene que hacer Alemania ahora del 2% del PIB en defensa, cumpliendo un poco con los pactos, ¿no?, o con lo que son las medidas que se han tomado dentro del seno de la OTAN. Tiene mucho que hacer. Sí, tiene mucho que hacer. Además, creo que es una ministra a la que todavía no le hemos visto su auténtico carácter ni su auténtica capacidad. Tengo la sensación. Es una ministra que se está readaptando rápidamente. A ver, esta mujer se afilió al SPD en los años 80, ¿no? Es socialdemócrata,
y es de las que marchó, perdón, a favor del desarme de Alemania en contra de la energía nuclear. O sea que imagínate, al principio de la guerra, siendo ministra de Defensa, defendió la prohibición alemana de enviar armas a zonas de conflicto. Sí. Y ahora, en cambio, bueno, acordaros que fue súper polémico, envió 5.000 cascos. Cuando estaban bombardeando Ucrania, ella manda hospitales de campaña y 5.000 cascos, un escándalo total. Y ahora, una vez que desde el gobierno alemán se apuesta por un cambio de rumbo, ella se ha convertido en la mayor defensora, ¿no?, de que Alemania sea uno de los mayores proveedores de armas a Ucrania y defiende con vehemencia los planes del gobierno de subir al 2% el PIB para gasto militar, ¿no? Entonces, bueno, y luego me llama mucho la atención que los medios de comunicación están siendo muy agresivos con Lambrecht, están súper críticos con ella. Ella alguna vez se lo han comentado y dice que bueno, que no le importa que la critiquen, que ella tiene un mandato muy claro y que al final del mandato habrá que hacer balance. Con lo cual tengo la sensación de que ella, bueno, va haciendo poco a poco y se está reinventando en un ministerio pues que no es fácil, ¿no? Sí, de hecho lo recordamos también en España, tuvimos a la antigua ministra de Defensa, ¿no?, a Carme Chacón, y es difícil entrar en un ministerio que en teoría está muy que de hecho está muy masculinizado, exactamente. Claro, pero fíjate, cuando comenzó su andadura, ¿no?, me refiero a Lambrecht en el ministerio, lo primero que hizo fue visitar diferentes campamentos o campos bases, ¿no?, de la Bundeswehr y diferentes, miembros, ¿no?, para conocer un poco cuáles eran sus inquietudes, qué es lo que necesitaban, y ahora va a ser fundamental esa coordinación con la Bundeswehr, porque recordemos que a pesar de que haya los fondos, a pesar de que haya el compromiso político, hay mucho que renovar ahí, y sobre todo por el tema de lo que es las compras internas dentro de la Bundeswehr. Está todo muy burocratizado. No sé si, igual que en el tema de las renovables, si hay tanta financiación, si esta se va a poder implementar. Yo creo que esa es una de las grandes dudas que existe aquí. Pues sí, pero bueno, cuando hay voluntad política se derriban muchas trabas burocráticas, ¿no? Vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. La verdad es que ella llega al ministerio con mucha suerte, porque va a contar con un paquete de 100.000 millones para gestionar y para hacer compras que eran muy necesarias, porque llevamos muchos años informando de las carencias que tiene el ejército alemán, que pasó de ser el top en Europa, bueno, a que sus pilotos lleven Tornados que se compraron hace 40 años. Claro, con lo cual, ni tan mal. A diferencia de sus antecesoras, como Annegret Kramp-Karrenbauer o incluso Ursula von der Leyen, que rogaron y pidieron al Bundestag, al Parlamento, muchísimas ocasiones que necesitaban ampliar los fondos para defensa y no les hicieron ni caso. Con lo cual, bueno, pues Lambrecht, digamos que su punto de partida es mucho más favorable en ese sentido que el que tuvieron sus predecesoras. Sí, de hecho, bueno, esto es una muestra, ¿no?, también de cómo han cambiado los tiempos políticos en Alemania, ¿no? Como hace unos años esto se veía como un gasto y hoy en teoría se ve como una inversión. Si te parece... Permíteme que, como yo te he citado también a la de Interior, pues me gustaría apuntar... Exacto, y quería un poco que entráramos al tema de la seguridad interior, ¿no? Y claro, hay varios temas en los que podríamos meternos, pero si te parece, yo creo que a lo mejor si nos comentas un poco sobre la figura de la ministra de Interior, para que, pues bueno, nuestros oyentes se hagan una idea. Sí, quería hablaros también de Nancy Fraser, porque creo que es una de las ministras que va a tener mucho recorrido y mucha relevancia en esta legislatura. Esta señora, además de lidiar con los servicios secretos y con la inteligencia alemana en un contexto de guerra, que no es poco, tiene el reto, como comentaba antes, de atender a los refugiados de Ucrania, y se ocupa de vigilar también y de vigilar y de defender la infraestructura crítica que está en riesgo de sufrir ciberataques y campañas de desinformación, porque esta guerra, como sabemos todos, se juega en diferentes frentes. No solo en el físico, sino también en el del ciberespacio y en el de la desinformación, y en eso, pues Rusia
es un país que bueno, tiene fama de tener grandes hackers y de ser unos maestros en este tipo de campañas, ¿no? De fake news. Sí, el tema de las fake news es muy interesante. De hecho, en Inteligencia Alemana, aquí en este podcast, hemos hablado sobre el tema de la cuestión de la propaganda a través de RT Deutsch, ¿no? Y Claro. de Redfish, este medio alternativo, tipo como si fuera una startup. La verdad que es que ahí hay muchos retos y centrándonos un poco en lo que es la seguridad doméstica, ¿no? Hay dos grandes retos, ¿no? Uno de ellos, de hecho lo anunciabas el pasado 14 de abril, es que, bueno, el movimiento antivacunas está radicalizándose una barbaridad. Se detuvo a una célula que tenía pensado secuestrar, ¿no? al ministro de Sanidad, a Karl Lauterbach. Este es uno de las grandes retos de seguridad interior junto, luego si quieres hablamos un poco brevemente sobre ello, el tema de la extrema derecha. Sí, claro, se enfrentan a un movimiento muy radicalizado a lo largo de estos 2 últimos años. Se encuentran que, bueno, este tipo de grupos tienen conexión entre ellos a través de Telegram. Desde el Ministerio del Interior alemán se ha pedido en reiteradas ocasiones a Telegram que cierre este tipo de grupos en los que se atenta contra los valores de la democracia, que son radicales, tanto de extrema derecha como también de extrema izquierda, que quieren dinamitar bueno, pues la paz, la seguridad y la libertad de todos los ciudadanos, ¿no? Para imponer sus ideas. Y hasta ahora, bueno, pues han pinchado un hueso porque todavía Telegram no les ha respondido, ¿no? Sí. De hecho, es tan importante esta red social que, como tú bien comentabas, está siendo objeto de vigilancia por parte de la inteligencia alemana. Y de hecho, hoy ha salido a la luz pública que bueno, pues había un grupo del que formaban parte unas 70 personas Sí. que querían o estaban haciendo planes para secuestrar al ministro de Sanidad, Karl Lauterbach, que es uno de los políticos más famosos del país y muy conocido por sus posiciones muy decididas, restrictivas en materia de política de coronavirus. Sí. Y luego, por otra parte, estos señores iban mucho más allá porque planteaban boicotear infraestructuras críticas del país como líneas eléctricas, como bases, pues eso, bases eléctricas, Sí. lo iba a decir, bases Básica, donde se básica. guardan, por ejemplo, trenes u otro tipo de Sí, infraestructuras de sí, locomoción en Alemania. sí. Por ahí un poco iban los tiros, ¿no? Entonces, lo que esta gente quería era provocar tal caos en Alemania que eso condujese a un cambio de régimen, decían ellos, ¿no? Sí. Y a bueno, pues que saltasen por los aires la democracia alemana. No es una excepción este tipo de grupos, por desgracia, porque estamos viendo en los últimos años cómo proliferan, ¿no? Y bueno, pues es un problema muy grande al que tiene que enfrentarse Alemania. No solo esta ministra, sino el anterior ministro del Interior dijeron claramente que la extrema derecha era el principal problema al que se enfrentaba Alemania en cuanto a seguridad dentro de su propio territorio, por decirlo así. Y bueno, pues vamos a ver. También hay que decir que ese problema de extrema derecha también está íntimamente relacionado con el ejército, porque hay muchas Por células supuesto. de extrema derecha que están dentro del ejército alemán. Sí, de hecho se conocía hace unos meses, ¿no? Esos miembros que había dentro de las fuerzas especiales del KSK, también en otros rangos, ¿no? El tema de la extrema derecha, además, también en relación el movimiento antivacunas, un poco para que nos hagamos una idea, y en España yo creo que no se pueden hacer a la idea de lo que es esto. Movimiento antivacunas, hay muchos elementos de extrema derecha, también hay muchos elementos de extrema izquierda, y el problema que tenemos en Alemania es que son muchas personas. Entonces, en la medida de que hay muchas personas antivacunas, hay más posibilidades, ¿no?, de que se formen este tipo de grupos. O sea, esto es un problema de seguridad muy grande. Hombre, según datos del Ministerio del Interior, hay como unas 200.000 personas de extrema derecha en Alemania. Es muchísima gente que está vigilada, más o menos, en mayor o menor medida, pero son considerados radicales, algunos muy extremistas, otros menos, pero es gente que podría
dar problemas, ¿no? Llegado el momento, por decirlo de algún modo. Entonces, pues sí, se enfrentan a un problema muy grave y no solo, a ver, el problema es que también ellos están cada vez más organizados. En este último grupo de Telegram del que hablamos anteriormente, desarticulado, no solo estaban antivacunas, estaba un grupo que se llama los Reichsbürger, que es un los grupo en el ciudadanos del que, Reich, ¿no? claro, ahí se mezcla una amalgama de gente que hay desde monárquicos, convencidos del Kaiser, fíjate tú hasta dónde nos remontamos, Sí. hasta gente que no cree que sea legítima la República Federal Alemana, antivacunas, antisemitas. Bueno, pues ahí es un totum revolutum que, claro, es un caldo de cultivo peligrosísimo, ¿no? Para la democracia alemana. Yo creo que sí, estoy de acuerdo contigo. Ese es uno de los grandes retos, ¿no? que va a afrontar a Alemania en los próximos años, y habrá que ver un poco cómo se va desarrollando, sobre todo el tema de lo que es la vigilancia por parte de la Verfassungsschutz, ¿no? De lo que es el órgano de protección de la Constitución de la República Federal de Alemania, ¿no? Seguramente tendremos que hablar en próximas ocasiones sobre este tema. Yo creo que por mi parte, Carmen, eso sería todo. Te agradezco de verdad que hayas tenido estos minutos de cortesía para abordar tantos temas tan interesantes, y esperemos que nos podamos ver dentro de poco. Muchísimas gracias, Carmen. Muchísimas gracias a ti, Ignacio. Ha sido un auténtico placer participar en tu blog, al que deseo muchísimos éxitos. Me parece que abordas un tema muy interesante y muy desconocido fuera de Alemania. Así que, bueno, pues lo dicho, te auguro el mayor de los éxitos y espero que vaya todo muy bien. Muchas gracias, Carmen. Hasta pronto. Esto ha sido Inteligencia Alemana. Búscame en Twitter, @inteligencia_al, o a través de mi página web, www.inteligenciaalemana.com. Este podcast cuenta con la colaboración de Rombo Podcast. Muchas gracias y hasta pronto.